Bueno, estamos de las interferencias de menos a más, ¿ya? ¿Les ha pasado alguna vez que de repente el paciente, ustedes lo van a poner en la camilla y empieza a hablar de su pariente, pónganle que el pariente tiene lupus y que la va a traer y que qué bárbaro, y de repente tú pones al paciente en la camilla y empiezas a rastrear y te empieza a desbordar un panorama de pares que no son los de la paciente, pero tienen sí que ver con el lupus, por ejemplo, de la otra persona. Entonces ahí está un poco demostrado el hecho de que el simple hecho de que haya una conexión mental del paciente con una tercera persona trae esa energía presente al lugar, ¿ya? Esos son los tipos de interferencia más light. Entonces, cuando yo acuesto al paciente en la camilla, lo primero que le digo es, por favor, no piense en nadie, relájese. Si veo que es una persona que está un poco estresada, le hago una respiración, le hago respirar en 3 tiempos para hacerlo relajar, y ahí después voy haciendo la conexión, ¿ya? Vamos a ir paso por paso ahora en esto. La presencia de otras personas en el consultorio también es un motivo de interferencia. Si tenemos un observador, ¿ya? Puede estar interfiriendo nuestra terapia. Entonces se recomienda que no se comparta el consultorio, a no ser que sean niños. Si son personas adultas, atenderlos solos en el consultorio, ¿ya? Un motivo de interferencia también puede ser que nosotros no hayamos desconectado propiamente la energía del paciente que atendimos, ¿ya? Queda una resonancia en el lugar. Entonces la desconexión es simplemente una intención. Bueno, como yo explicaba en ese video que subí, corto, y en este momento me desconecto de la energía de otro, del paciente que he atendido, ¿tá? Me alineo. Me preguntaban para entrar en frecuencia antes de abordar la terapia. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos que desconectarnos de la energía de cada paciente, y cuando vamos a abordar un paciente nuevo tenemos que cerrar un circuito energético con ese paciente, ¿ya? Eh, Previo a cerrar el circuito energético con el paciente, yo lo que hago es enraizarme a la tierra, o sea, me visualizo que conecto con la madre tierra, subo la energía, el momento que estoy subiendo, voy limpiando cualquier exceso o remanente energético que pueda haber habido del anterior paciente, y voy visualizando y dando la orden bioenergética, chakra 1, alineado, girando limpio, armonizado, chakra 2, chakra 3, lo voy visualizando. Es un momentito, no es que hago una gran meditación para entrar en la terapia, simplemente me anclo en la tierra, subo, me alineo y me focalizo en mi chakra 7, mi glándula pineal activa para empezar a trabajar, ¿ya? Bueno, en ese momento a lo que procedo a hacer es el punto 4, no sé si lo están viendo ahí, ¿ya? Cierro circuito energético con el paciente, ¿ya? Lo primero que hago es, yo lo explicaba en uno de los videos, hacer un barrido con mi mano encima del cuerpo, de los pies hacia arriba, ir alineando el campo áurico y dando el decreto: solicito permiso para rastrear tu sistema físico, mental, emocional, espiritual, ¿ya? Llego al chakra número 7, me centro en la pineal, le hago un sentido horario y ya intenciono que esa pineal esté habilitada y funcionando para transmitir y recibir información, ¿ya? Posteriormente voy a los pies, a la camilla, y agarro las tibias por encima del empeine y hago la conexión. Respiro y en ese momento yo me conecto con el paciente. ¿Ustedes se acuerdan de la película Avatar, cuando se enchufaban? No sé si la han visto, pero es tal cual lo que sucede. Uno cierra el circuito y a partir de ese momento la terapia fluye entre los dos. Cuando estamos en frecuencia, sucede, y esto, esperen que está entrando alguien, ahí está. Sucede que la terapia es como que la vamos tejiendo, entramos en un espacio energético donde se abren también capacidades en el propio terapeuta para recibir información de lo que está pasando con el paciente, ¿eh? A veces cuando hago el barrido energético y ya estoy en frecuencia, voy sintiendo información, o sea, me va llegando información. Esto no es que yo tenga un don especial, es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Pero todos tenemos un don, ¿ya? O un sentido psíquico.
Algunos pueden ser olfativo, otros auditivo, intuitivo, visual, ¿ya? Entonces eso se va abriendo y se va despertando. Es interesante cómo los terapeutas que trabajan con imágenes, con par biomagnético, acceden a esos espacios, ¿ya? Entonces, bueno, sí, bueno, yo voy a la camilla, tomo las tibias y hago esa conexión y ya visualizo que tengo un wifi con el paciente, ¿ya? El hecho de entrar en ese espacio es un estado alfa cerebral. Yo no sé si ustedes vieron un video que grabé cuando estuve en Rumania, donde me monitoreaban la coherencia cardíaca, ¿ya? La alineación del corazón con la mente y la respiración. Eso te hace, es prácticamente estar en un estado alfa, en un estado donde estás en una paz absoluta, ¿ya? Y es ahí cuando empieza a fluir la información de lo que está pasando con el paciente, ¿ya? En esa experiencia, lo que me decía el hombre que nos estaba monitoreando a mí y a la paciente es que en el momento que yo de repente miraba el protocolo, giraba o hacía alguna cuestión más hacia el lado izquierdo del cerebro, más mental, mi coherencia cardíaca baja, ¿ya? Entonces, el tema es que tenemos que aprender a entrar y salir de frecuencia, porque obviamente como terapeutas tenemos que apuntar todos los pares que nos van saliendo, ¿no? Dame un seg que estoy... Este, entonces, bueno, primero que nada tenemos que tener esa conexión hecha, que el paciente no esté pensando en nadie. Después nos vamos a pedirle una respuesta afirmativa al paciente, no sé si lo están viendo en la pantalla, le vamos a decir dame un sí de manera clara, ¿ya? Esto es importante porque el nivel energético que ustedes tienen se retroalimenta con el nivel que tiene el paciente. Sentarse, estoy hablando porque me imagino que en este grupo hay gente que es principiante y hay gente que ya es más avanzada. Voy a hablar para los principiantes, ¿ya? Se van a sentar y le van a hablar a la mente supraconsciente de una manera clara, le van a decir, dame un sí claro. El nivel de seguridad que ustedes tienen, la forma en cómo están enraizados, les va a dar una respuesta contundente. Vamos a hablar la respuesta más de 5 milímetros en la diferencia de acortamiento o elongamiento del pie, ¿ya? Bien. En ese momento van a pasar a preguntarle a la mente supraconsciente si en este organismo se detectan ondas electromagnéticas o energéticas que lo alteren o bloqueen. Vamos a centrarnos primero en lo que es la contaminación electromagnética que pueda tener la persona, ¿ya? Si nos dice que sí, ahora al final de esta introducción les voy a contar dos métodos para limpiar esto, ¿ya? Una forma es el abordaje PUM, otra forma es cómo lo trato yo, ¿ya? Primero voy a seguir con estos puntos. Tenemos que dar el decreto de que esas ondas electromagnéticas se neutralicen y bloqueen. Se los voy a dar ahora en un ratito, ¿ya? Bueno, acá dice agotamiento mental del terapeuta. Una salvedad de esto es de que si ustedes están mentalmente agotados, les puede también fallar el test y eso también puede interferir. Entonces, sabemos que el doctor Goiz recomienda una buena fuente de glucosa, una cucharadita de miel o un mate con miel entre paciente y paciente, ¿ya? Bien, la presencia de fenómeno espiritual también es un motivo de interferencia. Y cuando hablamos de fenómeno espiritual, hablamos un poquito de lo que es la papa caliente de todos los biomagnetistas, ¿ya? Porque, bueno, ustedes saben que el biomagnetismo, el par biomagnético, es como una frontera entre lo que es la ciencia y lo que está un poquito más allá. O sea, las cosas que existen pero que no podemos ver, ¿ya? Lo que está en otros planos de la materia. Entonces, sí hay pares biomagnéticos para el fenómeno espiritual, de repente ustedes los han visto. Oído derecho, ovario derecho, oído derecho, oído derecho. Dentro de lo que es el fenómeno espiritual tenemos una diversidad de fenómenos. Pueden ser que la persona tenga un alma errante adosada a su campo áurico. Puede ser que lo que es más habitual es que haya un familiar fallecido, ¿ya? Que esté transmitiendo vibratoriamente estados de enfermedad en la persona. Hay un 30% de casos que he detectado que hay este tipo de fenómeno. Y después tenemos los ataques psíquicos. Los ataques psíquicos se diferencian entre lo que es una intención, ¿ya? Recuerden que nosotros trabajamos con principios cuánticos para sanar y hay gente
que utiliza los mismos principios para dañar, ¿ya? Una intención firme y dirigida, como le dicen el mal de ojo, si el paciente o uno es receptivo por afinidad vibratoria, va a lograr que eso produzca una interferencia en nuestra energía, ¿ya? Eh, bueno, como les decía, los ataques psíquicos pueden tratarse también de ataques que hayan tenido un ritual de por medio, ¿ya? Eh, pueden llegar a tener la misma intensidad. Lo que sucede con el tema de los rituales, y esto es un fenómeno que se ve en muchos sitios y que lo he visto de diferentes formas, es que a veces el chamán, el brujo, celebra contratos con entidades de otros planos y a veces el ataque psíquico está amarrado a una entidad para drenar o enfermar a una persona, ¿ya? Entonces, en el abordaje tenemos que preguntar claramente, ¿ya? Si hay ondas electromagnéticas que lo interfieren, limpiar eso con decreto, que se los voy a dar luego, y después preguntar, ¿ya? ¿Se detecta alguna interferencia? Sí. ¿Alma errante? Preguntamos. No. ¿Familiar fallecido? Sí. El proceso con el familiar fallecido es un proceso dulce y delicado, ¿ya? Cuando se trata de un alma errante, simplemente la mando a la luz, ¿ya? Pido asistencia a los guías espirituales, anclo energías de luz para que se abran esos espacios. Esto lo hago en un momento, no lo hago con un ritual, ni con cosas muy, bueno, cada uno tiene su forma, ¿no? Hay personas que se sienten bien de repente teniendo una imagen o invocando un arcángel o lo que sea. Yo simplemente solicito al creador del universo que mande guías espirituales encargados de acompañar a esa alma al origen. Si se trata de un familiar fallecido, eh, yo hago un trabajo con el paciente, le pregunto claramente a la mente supraconsciente, ¿es un familiar fallecido? Sí, vuelvo a preguntar, ¿hay un familiar fallecido? ¿Uno, dos? Detecto cuántas almas hay, a veces son uno o dos. Eh, me ha pasado que los familiares fallecidos puedan ser los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, hasta niños abortados, almas de niños abortados que puedan estar todavía acompañando a la madre, ¿ya? Bueno, lo que hago es un proceso en el cual induzco al paciente a una meditación, le digo, le dejo unos minutos que se comunique mentalmente, que se despida del familiar, lo dejo un ratito, me voy, vuelvo, le digo si está listo y en ese momento hago que el paciente eleve la frecuencia vibratoria y procedemos a ayudar a esa alma a trascender. ¿Por qué es importante esto? Bien, recuerdo que una vez estaba atendiendo a una paciente que no desbordaba ningún par de lo que ella venía. Venía por una dolencia y cuando le rastreo me salía mucho problema cardiovascular, situaciones que al final tú mirabas el panorama y tenía imanes en el pecho y para cuestiones de la presión y me costaba rastrearla, las piernas estaban pesadas, sentía que algo no estaba bien. Ahí voy y pregunto, ¿hay una interferencia? Sí. ¿Es un alma errante? No. ¿Familiar fallecido? Sí. Entonces ahí le pregunté a la señora, señora, ¿hay algún familiar fallecido que usted sienta cerca de usted, que usted sueñe? Sí, me dice, mi esposo falleció y el alma de él, o sea, se le presenta, el hombre trabajaba de taxista en una cooperativa de taxis, y el alma, el hombre, el espíritu, se les aparecía a los compañeros sentados en el taxi al lado. O sea, este señor había quedado en el plano astral, ¿ya? Entonces recuerdo que le digo, bueno, ¿y de qué murió su señor? Bueno, mi esposo murió en una operación a corazón abierto, ¿ya? Entonces ahí pregunto, ¿estos pares le pertenecen a fulano, al nombre del esposo? Sí. ¿Fulano está acá? Sí. Claro, el espíritu se recuesta en el campo áurico y vibratoriamente transmite la información de la dolencia o el impacto, ¿ya?, con el que muere a la señora, ¿ya? Bueno, ahí lo que pregunté es, fulano, ¿necesitas que intencione estos pares para ti? Sí, bueno, intencioné los pares para él por el hecho de que a veces quedan huellas en el alma, ¿ya? Yo no sé si ustedes han leído el libro de Brian Weiss que habla de las regresiones, habla un caso muy interesante de huellas en el alma, de un hombre que tenía un dolor crónico en el hombro y que, bueno, le habían hecho todo tipo de estudios y no encontraban qué era lo que producía ese dolor, y era un dolor punzante y fuerte de toda su vida.
Y en el momento que Brian Weiss le hace una regresión, se salta a una vida anterior y ese hombre había muerto de un disparo o de un flechazo en el hombro. Entonces, había una resonancia vibracional, una huella en el alma, ¿ya? Que estaba en el tiempo, seguía impactando y produciendo ese dolor. En el momento que el hombre toma conciencia de esa huella, a través de la regresión, sana ese dolor. Entonces, un poquito de lo que hice en este momento fue intencionar los pares biomagnéticos que había puesto, solamente intencioné a esa alma que estaba ahí. Posteriormente hice el trabajo de enviarlo a la luz y dejó de aparecerse a los amigos y a la señora, y la señora se sintió mucho más revitalizada, ¿ya? En el momento que me enviamos esta alma a la luz, procedo a rastrear a la paciente y desborda todos los pares pertinentes a esta mujer, ¿ya? Entonces, eh, digo que es la papa caliente esto porque, bueno, mucha gente no le gusta hablar de espíritus, de no sé qué, pero en realidad el alma existe, es lo que le da vida al cuerpo y es inmortal. Y bueno, y lo que pasa en los otros planos, bueno, vamos a encontrar muchas teorías de que hay un plano astral, de que hay tantas dimensiones, de que, bueno, yo en lo particular creo que hay un plano astral que es denso y que muchas veces las almas atraídas por la preocupación de la familia que dejan o lo que sea, quedan en este plano, ¿ya? Bueno, me ha pasado de este tipo de casos muchos, y a muchos de mis alumnos también les pasan y lo resuelven muy bien. Hay un caso que les quería mostrar, un testimonio que tengo acá de una alumna de Uruguay. Acá me dice: buen día Mariana, me dice, ¿cómo estás? Soy Tatiana, tengo una consulta. A ver, ¿lo pueden leer eso? ¿Lo están viendo? Dice, yo hago limpieza de casas y eso con Reiki y parte con lo que veo. La chica es vidente, ya ella ve las almas. Y dice, bueno, me afirmé en todo en eso. Fui a la casa de una señora que tenía cáncer recién diagnosticada con varios estudios. Le hice limpieza y veo a un señor ex dueño, fallecido, o sea, ve al espíritu, acostado en modo de sufrimiento y arrollado de dolor abdominal o algo así. Y bueno, dice, oré, hice todo y él se fue a la luz y después le hice imanes. Le sale cuanto par de brujería también. Le cerré las fugas áuricas, un ratito, estoy admitiendo a unas personas. Cerré fugas áuricas, porque estaba muy mal la señora, dice. No puedo bajar. Dice, me quedó la duda, dice, si puede ser que el espíritu del Señor al estar en su cama le haya transferido los males a ella, porque luego de eso, y fue una sola vez, ella para empezar la quimio, y eso le hicieron más estudios, sale que no tiene nada, y explican, los médicos no se explican, la tienen envuelta, hasta biopsia le hicieron en el cuello del útero, no tiene nada, me queda la duda de qué fue al final. Bueno, ahí puede haber pasado dos cosas, o que realmente estaba el alma del familiar fallecido, del anterior inquilino fallecido, o que hubiera una memoria de dolor en el lugar, un impacto, ya no necesariamente el espíritu del fallecido, simplemente una resonancia que está ahí, ¿ya? Recuerden que todo es energía y que las paredes de una casa, por ejemplo, impactan las emociones, pensamientos de quien la habitan. Y que, bueno, probablemente ese hombre hubiera muerto ahí, podría ser el espíritu, podría ser la memoria de dolor, la cuestión que vibratoriamente estaba pasando esa información a la energía de la mujer. Entonces, todo viene por la energía, ¿ya? Entonces, la mujer tenía un patrón vibratorio similar, una frecuencia vibratoria baja, entonces absorbe esa información, ¿ya? Y bueno, al retirar esa interferencia, la mujer se recupera. Abajo tenemos, ella es la doctora Cristina, es una de mis alumnas de Córdoba, también ella es médica y tiene el don de ver desde la infancia, tiene ese don. Ella me decía, cuando vino al curso, me decía, Mariana, yo a veces veo entrar a un paciente en el consultorio y veo un alma al lado, o sea, es como que entran dos o tres, ¿no? Y ahí me manda este es un WhatsApp que me mandó cuando recién empezó a trabajar con las terapias, que me dice, Mariana, los pacientes
Excelente, me dice, ¿no? Una mujer salvó sus riñones de diálisis. Bueno, una joven logró dormir después de sacar a su madre muerta de su lado. Y un hombre que agradece por recuperar su virilidad, a este le aparecería hechicería. Bueno, esos casos hay cientos. Entonces, si nosotros no despejamos esto, la terapia que hagamos no va a ser tan eficiente. Que voy a... Ya, vamos a ir un poquito más arriba. Bueno, para liberar estas interferencias, yo practico según el caso y según el paciente uno u otro método, ¿ya? Según a dónde vaya. Por ejemplo, si veo pertinente, hago toda una lectura del campo áurico a través del test kinesiológico y voy viendo qué energías parásitas tienen, voy retirando, cerrando las fugas, eso es importante. Muchas veces, donde hay, por ejemplo, la presencia de un tumor, encontramos energías parásitas y fugas en el campo áurico. Yo no sé si ustedes han visto las fotos Kirlian que se toman del cuerpo astral de la persona, ¿las han visto con los dedos? Ya. Cuando se presenta una fuga en el campo áurico, ahí hay un corte en el flujo energético, ¿ya? Las energías parásitas son organismos, a ver, espera, voy a poner en mudo esto. Organismos que no tienen conciencia, pero que sí existen en otros planos dimensionales y que se alimentan y drenan la energía del paciente. Entonces, esto es como cuando hay un corte y se agusana, ¿vieron cuando las moscas ponen los gusanitos? Bueno, es lo mismo, tenemos que retirar esas energías para poder cerrar el campo áurico y que el flujo energético vuelva a restablecerse, ¿ya? Entonces, cuando hay cicatrices, por ejemplo, también el campo áurico se producen fugas. Cuando la persona es sometida a una tomografía, a drogas fuertes, a un mamógrafo, por ejemplo, es impresionante. Ustedes vean cuando tienen un paciente que se va a hacer algún estudio de rayos X, de tomografía, pregunten cómo está el campo áurico, después de eso van a ver que hay fugas. Ustedes pueden detectar las fugas, en qué zona están, preguntando, ¿no? Con cuadrantes en el cuerpo. ¿Hay fugas en tu campo áurico? Sí, están en la cabeza, abdomen, tórax, pelvis, extremidades inferiores, ¿ya? Si detectan la fuga, van a proceder a preguntar si hay energías parásitas en la fuga. Entonces, bueno, como si fuera una herida agusanada en cuerpo físico, sacan las energías parásitas con la intención, ¿ya? Ahora van a ver un decreto del método PUMS. Yo muchas veces utilizo las manos porque recibo información por las manos. A ver, vamos a poner ya. Y después, bueno, si ustedes proceden a la terapia sacando todos esos factores de interferencia, van a ver que van a ser mucho más eficiente y la recuperación mucho más rápida, ¿ya? Entonces, lo principal es cuando abordamos este tema, no abordarlo con preconcepción ni miedo, ¿ya? O sea, hacer una pregunta fría, tácita, sin esperar que te diga un sí o no. Lo digo porque cuando yo abordo esta terapia con mis alumnos, a veces veo que algunos se sugestionan más que otros y veo que tienen tendencia de repente a encontrar siempre brujería, espíritus. No siempre es así. Es en un 30% de los casos. ¿Tá? ¿Quieren hacerme alguna pregunta a través del chat sobre esto para seguir, antes de seguir? ¿No hay preguntas? ¿Sigo? No sé cómo hacer para Yo, ver. Mariana. Sí, ok, dale, sí. Una vez en un curso precisamente que era para fenómeno tumoral, a la facilitadora pues llevó pacientes. Ese día
una entidad se manifestó y sí dijo claramente que era, pues ahora sí que de las más pesadas, no se quería salir de la persona. Sí, es algo impresionante y a veces sí, efectivamente queda como que la duda de el temorcito de que no la vayamos a encontrar, porque como bien refieres, en fenómenos tumorales, en cáncer, parece ser que salen más constantes, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, no solamente en eso, o sea, yo por ejemplo recuerdo, en uno de los cursos vino una muchacha y bueno, estaba el grupo que de práctica veían que respondía que sí, que no, que sí, que no, entonces pregunto, ¿no? ¿Hay alguna interferencia espiritual? Sí, me dice, ¿ya? Y pregunto, ¿es un alma errante? No. ¿Familiar fallecido? Sí. Y le pregunto a la chica, ¿hay algún familiar fallecido que tú sientas? Lo interesante de este caso fue que cuando le estaban haciendo el rastreo de par biomagnético a esta paciente, desbordaba un par que era ombligo-útero, que usualmente es para complejo de Electra, ¿ya? Entonces, la mente supraconsciente busca formas de decir que hay un conflicto relacionado a eso, ¿ya? ¿Ya? Complejo de Electra, ustedes saben Una preguntita. de qué estamos hablando. Espera un ratito que... entonces, yo veo que está la interferencia, le pregunto a la mujer si hay algún familiar que ella sienta cerca, y me dice, sí, siento a mi mamá falleció hace 4 años, y mi madre, el día que mi padre se fue de casa, la que pasó a ocupar el lugar fui yo, o sea, había el conflicto de niño-cónyuge, ¿ya? En este caso, la hija me dice, mi madre no iba a ninguna parte sin mí, ¿ya? La chica vivía con dolores, con jaqueca, incluso molestias que le habían llevado a la muerte de la madre. La madre no se tenía un problema X de salud y la chica lo estaba empezando a desarrollar, ¿ya? Y se sentía agotada, drenada. Entonces estaba el espíritu de la madre acompañándola, y no es por mal, es por una cuestión de amor. Lo que pasa que yo siempre lo que digo cuando voy a mandar, por ejemplo, a un familiar fallecido a la luz, le digo, mira, a veces tendemos a creer que nuestros familiares son nuestros guías espirituales, ¿ya? O nuestros ángeles guardianes. ¿Por qué no ayudamos a tu mamá a que parta la luz y que negocie con el Creador? Si ella negocia, en ley y gracia, que venga. Entonces, cada acción que yo hago en la bioenergética de una persona y en este tipo de casos, yo le digo, bueno, en ley y gracia divina, que vaya a la luz, que tenga que hacer lo que sea, ¿ya? Lo que fue interesante con esta muchacha es que una vez que mandamos a la madre a la luz, salieron pares que tenían que ver con ella, con sus emociones, con lo que ella es, ¿ya? Y a los 2 meses me escribe un mail y me dice, Mariana, me arreglaste la vida, ¿ya? Porque claro, toda su sintomatología que era transmitida por la vibración del alma de la madre, desapareció. Entonces, el cuerpo enseguida entra en homeostasis y se regula, ¿ya? Entonces, ese caso que tú cuentas, bueno, sí, probablemente haya sido una posesión. Esos son los casos que también existen. Yo me acuerdo cuando me tocó enfrentar la primera posesión, fue a una paciente que era esquizofrénica. Y eso es otra cosa que yo siempre les recomiendo, vayan con cuidados si se trata de pacientes esquizofrénicos. Porque sí, si bien hay desbalances, hay problemas en el transgeneracional, bueno, podemos encontrar muchas cosas. Hay un gran porcentaje de los casos de esquizofrénicos que son entidades que están efectuando una posesión, y a veces es más de una. Recuerdo que era una muchacha joven, y esta chica había quedado así después de jugar a la Ouija, ¿ya? La madre me dijo, normal, y a los 15, 16 empezaron a jugar a la Ouija y empezó a ver fenómenos, tal cual la película del exorcista. Y la escena que yo viví fue tal cual, porque ella me atacó, me lastimó, y para mí no fue una prueba muy fuerte, ¿no? Yo en cierta forma, cuando iba a la casa yo sabía lo que iba a pasar, y sentí la vocecita de uno de mis guías espirituales que me dijo, no hay prueba que se te ponga que tú no puedas eh, eh, traspasar, ¿ya? Entonces, lo principal es que desde qué punto vas a abordar esto. Por ejemplo, se te da el caso de la paciente que tiembla, ¿no? Porque a veces pasa, tiembla, se eleva en la camilla. Ok, tenés 2 opciones, o enfrentarlo o dar un paso al costado, ¿ya?
es muy sabio que un terapeuta sepa dar un paso al costado cuando se siente que no está listo. Y más si se trata de ese tipo de energías, ¿ya? Porque tenemos que saber manejarlas para que después eso no nos afecte a nosotros, ¿ya? Yo recuerdo cuando me pasó esto de la posesión fuerte, que fue la más fuerte, que era así, la chiquilina desarrolló una fuerza, el padre la agarraba, los levantaba, cambió la voz. En ese momento yo entré en mi espacio, me acordé de algunas lecciones que me dio mi abuelo en cuanto a esto, y lo primero que le dije al alma, pues me recuerdo que el padre la estaba agarrando de un lado, la madre del otro, y me gritaba así como asesino, y con voces así, ¿no? Me centré, conecté con el creador, y ahí me acordé de algunas lecciones de metafísica que tomé cuando era joven. Había un decreto que era muy lindo que decía: amada presencia yo soy, asume tú el mando. O sea, yo soy el creador. Y siempre lo que yo hago para elevar la frecuencia es evocar la emoción del amor. Entonces lo miré al ser, respiré y digo, ok, el corazón me latía a 5000 por hora, ¿no? Eso está claro. Pero, ok, evoqué el amor, lo miré y busqué la compasión. Entonces le dije, mira, le digo, yo no te tengo miedo. No. Es más, le digo, yo te amo. Cuando le dije te amo, la sonrisa fue hasta la oreja, o sea, una mueca hizo. Le digo, sí, le digo, te amo, le digo, porque tú eres un ser que está descarriado, tú tienes una familia espiritual y yo te voy a ayudar a irte. Entonces, bueno, ahí empecé a elevar la frecuencia, pasó el fenómeno, pero es agotador, ese es un fenómeno extremo, como el que te pasó a ti en esa clase, y le pedí al universo que no quería tener ningún fenómeno de ese tipo más, ¿no? O sea, ya aprendí la lección, ya sé manejarlo, pero bueno, a veces uno tiene que decretar, ok, ya no quiero este tipo de pacientes, ¿no? Ya está, ya aprendí. Y todo se acomoda, hay una sabiduría, ¿no? Dicen que en el caos hay un orden, ¿no? La entropía es eso, en el caos hay un orden. Y bueno, sí me ha tocado a mí aprender muchas cosas que en mi mente no estaban. Hubo alguien que me dijo, Mariana, esas cosas están porque tú en tu mente las concibes. Entonces, como tú las concibes, las creas, ¿ya? Entonces, yo hay cosas que aprendí, yo creía así, que existían las almas, la reencarnación, la evolución del espíritu, todo eso yo lo tenía, pero no tenía claro cuál es la fauna que hay del otro lado, ¿ya? Del otro lado hay una fauna. Entonces, si hablamos de parásitos energéticos, sí, lo más dulce y bonito que puede haber son esos gusanitos que se sacan. No sé si han visto el libro de Bárbara Brennan, que los saca con cristales, ya los parásitos, con péndulos. Yo a veces voy con la mano, visualizo los cristales de luz, violetas, transmuto. También utilizo una pluma para sacar parásitos energéticos. Bueno, pero me ha tocado enfrentarme con cosas que mi mente no concebía, ¿ya? Como por ejemplo parásitos que tienen conciencia y que son más grandes que un simple gusanito. Entonces, esta experiencia me pasó aquí en Cusco. Ustedes saben que acá en Cusco se hacen muchos rituales, o rituales no, sanaciones utilizando ayahuasca, medicina, ¿no? Donde la gente entra en otros planos y sanan cuestiones, bueno. He trabajado con muchos pacientes antes y después de la sesión, hacerles una sesión antes de entrar a la sesión de ayahuasca y una sesión después. Y evaluar todo su campo bioenergético, cómo está antes y después. Y me he encontrado de todo. Y recuerdo que un día aparece un muchacho, que es un norteamericano, que trabaja como guía místico en sesiones de este tipo, ¿ya? Y me dice, Mariana, no puedo más, me dice, yo ya me he querido suicidar, me dice, yo hace 6 meses que no puedo dormir, estoy muy mal. Ok, digo yo. Entonces, abordo la terapia como siempre, ¿no? ¿Hay fugas en el campo áurico? Sí. ¿Hay parásitos energéticos? Sí, ¿no? Bien, entonces yo agarro mis manitos, como hago siempre, me sé el rato que voy a sacar los parásitos, me centro, me conecto con el creador, ya, en este momento voy, siempre digo, en ley y gracia divina, en armonía con el universo, removemos estos parásitos, a la tierra lo que es de la tierra, al cielo lo que es del cielo, y está. Es muy lindo sacar esos parásitos chiquitos, es muy fácil. Pero en este caso me dice que sí, y que el parásito estaba en el tórax.
Cuando voy con las manos, siento, voy sintiendo, y la información que me llega que no era un parásito, era una serpiente negra enroscada en todo el tórax. Y yo ahí en ese momento digo, uy, digo, esto es algo que no vi nunca. Entonces la saqué y tenía la ventana abierta. O sea, miré, la tiré para la tierra, ¿no? Le digo a transmutarse en ley y gracia, esto se cancela. Bueno, esa fue la primera vez que tomé contacto con un ente de ese tipo, ¿ya? Entonces, bueno, reparo el campo áurico, le alineo los chakras y recién empiezo a rastrear par biomagnético y hacer todo lo demás, ¿ya? Entonces, cuando termino la terapia, le digo, oye, le digo, yo no sé, le digo, pero tenías una fuga en el campo áurico y me pareció sacar una serpiente negra con una cabezota así. Y él me mira, ¿no? Y me dice, bueno, te voy a contar. Y recién me contó lo que pasaba. Entonces ahí me llegó la confirmación de que lo que yo había hecho era algo real y era algo que mi mente no había concebido hasta ese tiempo. Yo no concebía que podía existir un parásito de ese tipo, ¿no? Entonces me dice, mira, Mariana, vino un turista, hicimos una sesión de ayahuasca. En la sesión de ayahuasca, el chamán le saca esa energía, que era una serpiente que tenía el turista enroscada, la saca y se la manda al origen, la manda a un chamán de Tailandia. El chamán de Tailandia me dice, a los 2 días le manda un WhatsApp al turista, ¿no? Y le dice, era una linda serpientecita, ¿no? Bueno, y el turista publicó fotos mías con él. Acá estoy yo en Machu Picchu con mi gurú, tal. El muchacho no era el gurú, era el guía místico, no era el chamán. Me dice, y yo lo que pienso, me dice que eso que tú sacaste es la serpiente que me la mandó a mí el chamán de Italia, me dice. Y te cuento, me dice, que, no sé, él conocía a una chamana en la selva que también tomaba ayahuasca y hacía diagnósticos a distancia. La mujer lo había visto con la serpiente enroscada en el tórax. Entonces, todo esto yo no lo sabía, no tenía ni idea, mi mente no lo concebía. Entonces, eso era una magia negra. Esa serpiente era una magia negra. ¿Ah? Entonces, bueno, cuando rastreamos par biomagnético, a veces nos sale el par oído ovario, oído derecho, occipital, vagina, palma, planta, talón, talón. Bueno, son pares para malas energías. Entonces, podemos preguntar claramente, ¿hay algún ataque psíquico en tu contra? Sí. ¿Es un ataque psíquico, o sea, una intención dirigida? Sí. ¿Es un trabajo de hechicería? Sí. Bueno, eh, disolver el trabajo no es algo que haya que hacer un ritual específicamente, hay diferentes tipos de trabajos, ¿no? Pero sí pueden aplicar ustedes los pares biomagnéticos, lo que hacen es cortar la interferencia electromagnética y en ese momento ustedes tienen que conectarse con el uno, ser uno con el creador y disolver y mandar eso a la luz de Dios. Nunca, nunca mandarlo al origen porque después les vuelve a ustedes. No es algo complicado, pero ya les digo, solamente esa acción cuántica dirigida de ser uno con el creador, disolver esa interferencia, ayuda muchísimo al paciente. Por ejemplo, gente que tiene mucho problema de piel, por ejemplo, el ataque psíquico va mucho a la piel, ¿ya? Recuerdo, mi mamá, que también es terapeuta, me contaba que un día vino una paciente que tenía las piernas llenas de pústulas, que supuraban, la mujer ya había hecho todo tipo de tratamiento, estaba desahuciada por el médico, mi madre me decía, Mariana, era verano y tuve que a la mujer ponerle una sábana encima porque vino con falda y se le veían todas las pústulas, era realmente desagradable. Y empieza a rastrear emociones y el primer par que sale es oído derecho, oído derecho. Me pregunta, ¿hay una brujería? Sí, mi madre le puso los imanes, dijo, a partir de este momento esta brujería se terminó, le envío la luz de Dios, cancelado ahora, rastreó y a la semana la mujer ya empezó a cerrar las pústulas y se le pasó. O sea, entonces, eso existe. ¿Ya? Ahora en el protocolo de despeje de interferencias de PUMS, lo que me gusta es que uno no se involucra tanto como, por ejemplo, me pude haber involucrado yo al sacar esa serpiente con la mano. O sea, tú lo detectas con los pies y ahí le vas dando la orden. Yo utilizo mucho la vista y digo, ok, miro donde está la fuga, detecto primero, por ejemplo, en este caso el tórax, y voy dando el decreto, ¿no? El decreto que nos da el método PUMS está muy bueno. Esperen un cachito. Vamos a ir a lo que estamos hablando ahora. ¿Ya?
En este paciente se detectan entes energéticos, se detectan parásitos energéticos, elementales energéticos, otras energías que no corresponden o que no son beneficiosas. Bueno, vamos preguntando. Si la respuesta es sí, entramos en frecuencia. Recuerde que el entrar en frecuencia es la coherencia del corazón con la mente, ¿sí? Y la conexión con el universo. Nosotros, en realidad, no somos los que estamos sanando, estamos siendo un canal de energía de luz y estamos dirigiendo con nuestra intención la energía. Vamos a dar el decreto, liberar total y absolutamente al nombre del paciente todos los parásitos energéticos, elementales, bueno, dirigimos específicamente a lo que encontramos, ¿ya? Y dirigirlas directamente hacia el universo para que ahí se haga lo que corresponda, que así sea, así es y así será, y le damos vibración en los pies, ¿ya? A veces yo utilizo el movimiento infinito en los pies, y voy mirando y voy liberando eso, ¿ya? Posteriormente de haber liberado eso, vamos a preguntar si se detectan en ese momento entes energéticos, parásitos energéticos, volvemos a aplicar el protocolo. Yo siempre aplico el par biomagnético en esto, el oído derecho, ¿ya? Doble polaridad en el oído derecho, y y le pongo un positivo en el ovario, ¿ya? Eso le va a cortar la frecuencia, pero posteriormente, luego de haber, pónganle, enviado una alma a la luz, ya sea errante, familiar fallecido, o un trabajo de hechicería que se haya disuelto, el paciente tiene tarea, o sea, tiene que es que uno no es un mago que va con la varita y lo soluciona. Si el paciente no hace su parte de elevar la frecuencia vibratoria, va a volver a anclar todas esas energías que lo están fastidiando, ¿no? Voy a volver un poquito acá arriba, a lo que les hablaba hoy de las ondas electromagnéticas o energéticas que lo alteran o bloquean, ¿ya? Esto es método PUMS, acuérdense, en este organismo se detectan ondas electromagnéticas o energéticas que ¿alteran o bloquean la comunicación energética? Sí, ¿ya? Entonces vamos a dar el decreto, dice que en nombre del paciente absorba y neutralice todas estas ondas electromagnéticas o energéticas que lo alteran o bloquean y las haga beneficiosas para su propio organismo. Así sea, así es, así será. Y asimismo, que bloquee total y absolutamente todos los otros tipos de ondas electromagnéticas que puedan llegar a su organismo y afectar o alterar la comunicación bioenergética. Que así sea, así es, así será. ¿Ya? Bueno, posteriormente que hagan esto, van a preguntar si hay interferencia. Siempre que ustedes hagan una acción, cerciórense de que ya no está la interferencia ahí. Si es necesario volver a hacerlo, lo vuelven a hacer. ¿Ya? Bueno, todo lo que tiene que ver con el despeje de interferencias, esto de los familiares fallecidos, todo el proceso, también de sanar con los ancestros o invocar la conciencia de los ancestros, todo eso lo enseño en un curso de bioenergética que hago, que es bioenergética y medicina astral, ¿ya? Esto que está acá es un despeje rápido de interferencias que doy en el curso de par biomagnético. Para mí es importante que se despejen la interferencia para la eficiencia terapéutica, ¿ya? Entonces, este despeje rápido lo que hace es que ustedes se involucren menos con toda la fenomenología esa, igual que lo que hace el método PUMS, ¿ya? Entonces ahí está cómo lo voy abordando. ¿Hay interferencias para realizar este rastreo? De ser un sí, colocar el par biomagnético oído derecho y el par oído vario. Y ahí hago el ejercicio que les enseñé, que les puse en el protocolo de liberación de emociones, ¿ya? Le pido al paciente que conecte con una emoción conectada al amor incondicional. Supongamos, bueno, le digo, a ver, respira, céntrate, piensa en algo que te produzca amor. A ver, el amor de madre, el amor de esposa, el amor a Dios. Siente ese amor. Cuando la persona siente la emoción del amor, el campo áurico se expande. El ADN se expande también. Yo no sé si ustedes han visto un video, creo que compartí la vez pasada, de Greg Braden, que habla de un experimento sobre el miedo y el ADN. Bueno, cuando la persona está vibrando en amor, en paz, en armonía, el ADN se expande, la energía, todo el ser se expande. Y ese es el principal amuleto que un ser humano tiene, su propia vibración, ¿ya? Entonces, le pedimos al paciente que conecte ese amor, yo le pido que empiece a proyectarlo a todo su corazón,
pulmones, y de esa forma que se visualice que se van sus estructuras etéricas, sus cuerpos etéricos ampliando. Entonces lo que hacemos es que suba la vibración. En ese momento se salen de los pies del paciente, siempre que trabajen con energías negativas que ustedes estén cancelando, sálganse en este caso de los pies del paciente, a no ser que ustedes estén dando la orden y la vibración y limpiando hacia arriba todo eso. Si no, se salen, ¿ya? Elevan la vibración, ¿ya? Y van a decretar amorosamente, sin miedo, ¿ya? Con compasión, y van realizando el barrido, ¿ya? Enviamos a la luz del Creador toda interferencia, ¿ya? Sea psíquica, larva astral, entidad alma errante, armonizamos el campo electromagnético ahora, en ley y gracia divina, en armonía con el universo, que así sea. Tenemos que sostener un ratito, la vibración elevada, ¿ya? Y ahí podemos proseguir con la terapia, ¿ya? Bien, el abordaje, como les digo, apenas yo tiendo al paciente en la camilla, pregunto si hay interferencias de almas, como está acá, detecto y cancelo ataques psíquicos, saco energías parásitas, cierro el campo áurico y alineo los chakras. Eso para mí es básico antes de empezar con una terapia de par biomagnético. Podemos también llegar a estadios más profundos, ¿no? Por ejemplo, si me toca que la paciente es una paciente que tiene una relación tóxica, procedo a ver, un ratito que hay personas esperando para entrar. Hago un corte de lazos, pregunto si se necesitan cortar lazos. Los lazos son conexiones espirituales, bioenergéticas que quedan en las parejas y que a veces solo el hecho de cortar esos lazos ya el paciente se siente revitalizado, pues son lazos que lo están drenando energéticamente, ¿ya? Ahí está. Hay una terapia interesante que me pasó en esto de las interferencias. Recuerdo que una vez vino una mujer extranjera, yo la estaba rastreando, bueno, y en un momento miro, ya después que había terminado, que estaban impactando los imanes, y veo que en un lado de la cara había muchos imanes, o sea, me habían salido pares en lengua, en nervio facial, en pómulo, en mandíbula, tenía todo acá, en ojo, en polo, o sea, todo de un lado. Digo, yo le pregunté porque me vino una intuición, digo, discúlpame, ¿te duele la cara? ¿Te molesta este lado? Y ella me queda mirando y me dice, no, me dice, pero mi novio, él, me dice, tuvo un accidente, él estaba esquiando y se dio contra un árbol y toda la cara se le desfiguró. Entonces, para que ustedes vean cómo es la bioenergética, a veces el paciente está tan religado, tan compenetrado con la bioenergía de su pareja, que en un rastreo pueden salir este tipo de situaciones. Entonces, a veces cuando hay duda, ustedes pregunten, ¿este par te pertenece? A veces no le pertenece el par, a veces es justamente esto, que está pensando en otro, o son pares de esta compenetración que hay con la pareja, ¿no? Me ha pasado también que de atender, viene un matrimonio a que lo atiendan, atiendo a la mujer primero y me salen pares de diabetes, ¿ah? Y le pregunto, ¿usted se ha hecho un análisis? No, yo estoy bien de la diabetes. Viene la pareja, el que tiene diabetes es la pareja. O sea, entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener presentes. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Hola Mariana. Hola, ¿qué tal? Quería consultarte cuál es el protocolo que usas para sellar las fugas energéticas y cerrar también el campo áurico. No es complicado, simplemente tienes que detectar dónde está la fuga, en qué parte, preguntar si hay energías parásitas, limpiarlas. Recuerda que yo te puedo transmitir, yo en los cursos siempre enseño 2 o 3 formas que yo utilizo y que para mí son válidas, como recién decía, la pluma, en las manos, el cristal, o la intención dirigida con la mirada, ¿ya? Para sellarla tú también puedes utilizar el infinito con los pies y vas visualizando la zona donde está la fuga y le vas dibujando el infinito, el símbolo del infinito,
y en ese momento vas decretando, sellando, ¿ya? Campo áurico, sellando, restableciendo campo áurico. Y después preguntas si hay fugas en el campo áurico y vas a ver que te dice que no. Y muchas de las veces, como digo, la fuga está donde está el Una conflicto. preguntita. Sí. Mariana, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. ¿Las entidades son igual a los espíritus demoníacos? Bueno, ya como él se le decía, hay una fauna del otro lado, ¿ya? Hay almas errantes, ¿ya? Que tienen diferentes grados de maldad, ¿ya? Como los seres humanos, es lo mismo. Almas demoníacas, bueno, yo no sé si lo considero como demoníaco, considero que son almas que tienen un gran grado de maldad y que se atraen entre sí por patrones vibratorios similares, ¿ya? Y esas almas, por lo general, trabajan, ¿sí?, al servicio de gente que hace el mal, ¿ya? Una preguntita, o sea, ¿identificas que el alma es igual al espíritu ahí, según tu concepto? Para mí es lo mismo, ¿ya? Yo te voy a decir una cosa. Yo he estudiado mucho de la cuestión espiritual, mística, he estado desde mi juventud, desde muy joven. Yo explicaba hoy que por mi abuelo, que era espiritista, aprendí a trabajar con esto, a enviarlos a la luz. Él practicaba un espiritismo que no era un espiritismo de consulta. Él lo que hacía era elevar la frecuencia vibratoria y enviar a las almas a la luz, a las almas errantes. Nunca hacía espiritismo de preguntarle al espíritu o invocar, eso no lo hacía. Y bueno, después he participado de otro tipo de escuelas. Y sí, si bien se puede separar lo que son los 7 cuerpos, en qué grado está y todo, yo lo veo como un todo, ¿ya? Lo veo como un todo. A algunos le decimos almas, a otros le decimos espíritus. Para mí es una cuestión de nomenclatura nomás. Hay una cuestión que hay que tener clara en esto del misticismo, el ocultismo y todo esto. Todo lo que se maneja a nivel de lo que es la metafísica y de las diferentes escuelas místicas que existen, se remota a información que se fue canalizada en los años 20, hace 100 años atrás, en la sociedad teosófica, ¿ya? Yo soy admiradora de algunos de los libros que son canalizados del maestro Eduard Kuhl, el maestro tibetano. Él tiene un libro que se llama La curación esotérica, donde habla justamente de cómo abordar al paciente, de los chakras, de la energía del terapeuta, cómo impacta la energía del paciente. Y en esos libros de esa época se habla de los cuerpos astrales, causales, toda la información que hoy en día en la modernidad se maneja viene de ahí. Eso te duele, levántalo. Voy a ponerlos en mudo porque... Entonces, podríamos estar días discutiendo de si el espíritu, el alma, o si es así, o el cuerpo astral. Vamos a verlo como un todo, para no entrar en visiones que tienen que ver con ciertas escuelas espirituales, sino veámoslos como que es un alma que da, o un espíritu que da aliento a este cuerpo físico, ¿sí? Si quieres preguntarme algo. Mariana, una ¿Puedo hacer pregunta. una preguntita? A ver, ¿cómo es? Mariana. A ver, primero, y después Juan Pablo después, y primero, ¿quién es que me está hablando? ¿Katia? No. Katy, sí. Yo. Sí, Mariana. Katia Mira, que me va primero y después Juan Pablo. para los que... Ok. Primero Mariana, Katia. Mariana, si un consultante viene con este tipo de entidades de baja vibración, es probable que tenga un portal abierto. ¿Se puede cerrar el portal también? Claro, sí, se puede, sí. Lo que pasa que, mira, a mí me ha tocado atender personas que son portales, o sea, por esas personas convergen muchas energías, ¿ya? Pero el tema es que realmente la persona quiera cerrarse. Si la persona no hace algo por cerrarse, tú lo tratas, lo cierras, lo alineas, lo pones divino, sale a la calle, donde tenga un pensamiento disfuncional, vuelve a anclar las mismas energías. Entonces, es todo un trabajo interno del propio paciente. Mi abuelo siempre me decía, ¿no?, que hay mucha gente, la mayoría de la gente tiene una mediumnidad. Esa es la expresión que se utiliza en el espiritismo. Hoy en día la palabra medium se ha sustituido por la palabra canalizador, porque es más bonita, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Es una mediunidad, es ser un intermedio entre un plano y otro, bajar información de un plano a otro.
Entonces, cuando la persona tiene una frecuencia vibratoria alta, tú vas a bajar información que venga de frecuencias altas. Si tu frecuencia es baja, vas a enganchar cosas que son bajas. Entonces, en la mediunidad, por ejemplo, se diferencian, por ejemplo, mediunidad de incorporación, ¿no? Cuando el ente, eso se ve mucho, por ejemplo, en las escuelas de vudú, ¿no? O de umbanda, como es en el Uruguay, que la entidad es una entidad más densa y se incorpora en el cuerpo de la persona, el medium cambia la voz, ¿ya? A veces, cuando el medium tiene un patrón vibratorio en amor muy alto, va a poder bajar información de entes más elevados, ¿ya? Que simplemente ahí no hay incorporación, simplemente es telepatía. Bueno, el tema del portal y la persona tiene que ver directamente con lo que la persona está emitiendo y eso es lo que está atrayendo, lo que está anclando. Tiene que ser un trabajo de autodescubrimiento del propio paciente. Tú lo puedes ayudar, le abres la puerta y que él después haga su trabajo. ¿Está bien la pregunta? ¿Quieres preguntar algo más, Katia? No, bueno, Juan No, Pablo. me quedó claro, Mariana, gracias. Ya, Juan Pablo. Una preguntita rápida. Mira, para los que estamos empezando con esto de los rastreos y todo lo demás, yo manejo otras disciplinas, pero mi magnetismo apenas estoy en el nivel 1 en estudio. Por ejemplo, si le haces a una persona una terapia y todo este protocolo pre-rastreo que no lo tenemos, si pudieras pasarnos en medida de tu posibilidad, algún material para no errar. Y si, por ejemplo, si fuese a domicilio, pues no sabemos el domicilio cómo esté, si algo pasó ahí, si mataron, si se murió alguien o viceversa, o que esa persona venga y te contamine el lugar. ¿Qué se puede hacer ahí cuando se desconoce a totalidad cómo sacar este tipo de cosas? Porque ya no es nuestro territorio realmente. Bueno, el tema cuando tú vas a otro espacio, como me pasó a mí con la posesión, yo estoy segura que de repente esa paciente, si me la hubieran traído a mi consultorio, no hubiera tenido tanta facilidad para incorporar de esa forma, ¿no? Ahora yo fui a ese lugar, lo que yo hice antes de entrar fue anclarme a la tierra, subir la energía y expandirme y pedir la asistencia de mis guías espirituales. Yo en lo particular nunca invoco a un determinado guía o arcángel, simplemente me centro en el amor y digo, ok, que venga el guía espiritual que necesito en este momento, que sea en ley y gracia. Entonces ahí recibí asistencia definitivamente. Si es en tu consultorio, bueno, cada vez que se va un paciente tú tienes que hacer el corte y proyectar el amor a tu espacio, limpiar, decretar que en este espacio no hay ninguna energía, puedes trabajar visualizando luz, hay otras personas que ponen, por ejemplo, agua, ¿no? O cristales que después limpian o tiran porque tienen la capacidad de absorber remanentes de energía. Yo, la verdad, no utilizo nada de eso, simplemente utilizo mi propia intención. Mariana, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Gracias. De nada. Sí, claro, dale. Sí, soy Yaneli. Mira, hace como una semana realicé una terapia a distancia, también soy nueva en esto, Ya. y me empecé a sentir muy mal después de la terapia. Mientras hice la terapia me dio muchísimo sueño, mucho sueño. Y ya después de que la terminé, yo comencé con unos dolores. Pedí que me ayudaran a hacerme algún rastreo, una terapia a distancia también, y me di cuenta que me salieron pares de la persona a la que yo le hice la terapia. Sí. Pero a veces no son los pares de la persona, a veces son tus propios pares. Puede ser que la resonancia vibracional de esa persona haya quedado en ti, pero a veces pasa que de repente en un mismo día te salen el mismo par en varios pacientes. Y después vas tú a que te hagan una terapia y te sale el par. Entonces, en realidad ahí puede ser que la que necesitaba era el par, eras tú. Muchas veces a mí me da esa sospecha y yo pregunto, ¿este par te pertenece? No. ¿Este par me pertenece a mí? Sí. O sea, es que tú sos uno con el paciente en ese momento, ¿ya? Ok, este par me pertenece a mí, ya lo intenciono, ¿no? Lo intenciono que lo despolarizo. Sí, pasa, es normal que pase eso, pero sí, antes de empezar el paciente, tú despejas las energías densas,
vas a estar más aliviada, no vas a tener ese cansancio, no te va a drenar. Por otra parte, tú tienes que saber que hay límites saludables para las cosas, y decir, ok, en este espacio, este es mi cuerpo, este es mi campo áurico, hasta acá, acá no entra más nada, ok, yo estoy en comunión con el Creador y no pasa más nada. Entonces, si tú desde el inconsciente tienes esa creencia, está bueno, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una terapia que es Theta Healing, que también yo no la practico mucho, pero sí tengo estudios avanzados en eso, que habla de que todos los terapeutas deberíamos chequear en nosotros mismos cuáles son nuestras creencias con respecto al mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, vamos a hacer, ¿no? Dame un sí, tengo el dedo corto, nivélate, ¿ok? ¿Soy vulnerable al mal? Sí, ok. Si tienes esa creencia, tú tienes que trabajar en que eso no es así. Y todo parte, por lo general, eso de la creencia inconsciente de que estamos separados del Creador. Entonces, cuando tú eres uno con el Creador, yo, en el momento que yo trabajo con esas energías, yo no soy Mariana esta. O sea, yo, es como los Power Rangers, ¿no? Que tienen un poder. Yo tengo un poder. ¿Qué poder es ese? Es la sabiduría que tengo de haber vivido muchas vidas, de haber experimentado todo y de saber que soy partícula del Creador. Entonces yo, cuando siento el amor en mi pecho, activo el átomo singular o átomo simiente, ¿ya? Que es una partícula divina, es la imagen y semejanza del Creador. Y yo activo eso y me reconozco con el Creador. Entonces, cuando yo trabajo desde ese punto, yo soy poderosa, o sea, no, a mí no, o sea, sin miedo, con amor, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No me quedó claro. Muchísimas gracias. Nada. Ujú. Una preguntita. Siempre cuando comentas hablas de energías densas, energías altas, hablas de almas o espíritus. ¿Todo eso es igual? No, no es igual. Para mí, un alma y un espíritu es lo mismo, eso sí, ¿ya? Ya. Eso sí, ¿ya? Porque estamos hablando con palabras, y las palabras encasillan las cosas en determinada forma, ¿tá? Para mí, un alma o un espíritu es lo mismo. Cuando hablo de energías densas, bueno, hay energías psíquicas que quedan cristalizadas en lugares, por ejemplo. Energías de pensamientos que se impactan en un sitio, energías que impactan los átomos, por ejemplo, de una casa, energías densas, energías oscuras, malas energías, no sé cómo tú lo puedas llamar. Recuerda que el lenguaje nos limita, ¿ya? Y bueno, ponerle un nombre a las cosas, bueno, lo que de repente para ella, que es de México, es una energía densa, no es lo mismo para la otra que está en Uruguay, ¿no? O yo que estoy en Perú. Es una cuestión de la limitación del lenguaje. Sí hay energías densas que son vibraciones bajas que están en los lugares, ¿ya? Por eso a veces se habla tanto de saumar y de limpiar un lugar, ¿no? ¿Quieres hacerme otra pregunta? No sé si te respondí la pregunta que me hiciste. Sí, lo que pasa cuando hablas de vibraciones bajas, hablas de como que la persona que está ahí como paciente, de una u otra forma a ti, esa energía que tiene ella o él, el paciente, llega a ti y al final te enfermas tú, ¿no? No, no dije eso. No. El paciente es responsable de lo que siembra, cosecha lo que siembra, ¿tá? Cuando yo hago una terapia, no soy yo. Yo soy una partícula del Creador que está haciendo una conexión para que esa persona sane. Entonces, si yo trabajo desde la óptica o desde la postura de que yo soy amor, ¿ya? A mí ninguna frecuencia baja del paciente se me va a pegar. No se me va a pegar, pero si yo voy con miedo, o si yo estoy vibrando en resentimiento, no sé, en todas estas emociones de baja frecuencia, si eso está instalado en mí, es probable que por resonancia atraiga algo similar. Pero si no está en mí, no tengo por qué tener Perfecto. miedo. Yo siempre digo que en realidad ser terapeuta requiere que uno trate de dar la mejor versión de sí mismo. O sea,
si tu Perfecto. tensión es elevada, no vas a enganchar frecuencias bajas. Ahora, si tú estás vibrando mal, vas a traer eso también. Pero bien, que existen energías oscuras, que existen ataques psíquicos, sí existen. Todos somos humanos, todos a veces sufrimos, tenemos discusiones en nuestra casa, nos pasan cosas que nos sacan de frecuencia, y en ese momento que estamos débiles es cuando alguna energía baja se nos puede adherir. Sí puede pasar. Pero bueno, para eso está la meditación, para eso está la introspección, para eso está la conexión. Entonces, bueno, se trata de que cuando terminemos esta vida, seamos la mejor versión de nosotros mismos. Es como esculpir a nosotros mismos, nuestro ser, nuestra alma. ¿Ya? ¿Quieres preguntarme algo más, Ítalo? Clarísimo, muchísimas gracias. Ya. No, clarísimo, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mariana, ¡Ay, María Eugenia! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Linda. igualmente. Iba a contar una Bueno, experiencia no que sé. tuvimos en un curso contigo. Casi la cuento, de aquella entidad que salió de aquella mujer, porque a mí siempre me quedó, fue muy, muy interesante, muy bueno estuvo eso, porque cuando hay personas que tienen el don de ver o de percibir y te confirman que el trabajo que vos estás haciendo no es una locura, sino que existe en otros planos, eso te reafirma en que estás por buen camino. Y eso te agradezco porque me has reafirmado en algún momento. Realmente Sí, gracias. exacto. No, simplemente como para sumar que en realidad dentro de los despejes que hacemos a veces no es todo malo, ¿verdad? Claro. Que a veces siempre quedamos como con esa imagen, que cuando vamos a hacer el despeje de la persona siempre vamos a ver algo malo. Y que Claro. muchas veces pasa que hay familiares fallecidos, Ujú. en el caso de los familiares fallecidos, o que quedó algo pendiente por decir, porque fue un accidente y se fue de golpe, o quedó algo, o simplemente quedó decirte que te amo, que te quiero, que necesito abrazarte o que te extraño, y ese mensaje tiene que ser llegado al alma de la persona que está en nuestra camilla. Entonces, muchas veces cosas son con amor, que no todo es tan, que a veces es ese miedo que se mete entre nosotros, es decir, ay, hago esto, no hago, qué me pasará, qué no me pasará, o me quedaré con algo, no, que nos animemos porque hay muchas cosas lindas también. Claro, claro que hay muchas cosas lindas. Yo me acuerdo, por ejemplo, había un muchacho que venía a la consulta, joven, el chico, y me decía, no tengo energía, estoy, o sea, desgastado, se había adelgazado. Cuando pregunto si había una interferencia, me da que sí, era un alma de un familiar, entonces le pregunto, siempre hay que ir sutilmente, ¿no? Porque estas son cosas que duelen, ¿no? Al paciente. Y yo le digo, mira, ¿hay algún familiar fallecido cerca tuyo que tú sientas? Sí, me dice, mi tío se me aparece todas las noches en sueños. Le digo, ¿y qué te dice tu tío? Me dice que cuida a mi abuelita. Le digo, está bien, ¿ya te quedó claro el mensaje? Sí. Bueno, yo te voy a dejar un ratito para que vos mentalmente te comuniques con tu tío y le digas, y le dejes claro cómo vas a actuar con tu abuelita. Entonces me fui, yo siempre los dejo un ratito, salgo del consultorio, vuelvo, le pregunto si está, y ahí le hago elevar la frecuencia al muchacho para ayudar a que esas energías anclen energías de luz para que esa alma se pueda elevar. Y está, santo remedio, no se le volvió a aparecer más y el problema energético que tenía el chico se le solucionó. Y es muy dulce. Bueno, hay muchos casos, María Eugenia, tú sabes, ¿no? A veces que pasan, hoy hablé, por ejemplo, de bebés que se pierden, de abortos, por ejemplo, que son espontáneos, provocados o no, que esa alma queda con la mamá. Y es muy lindo trabajar en esa, por ejemplo, cuando ha habido abortos provocados, que tú estás rastreando, la mujer tiene culpa, culpa, culpa. Entonces, hacer un trabajo bueno, decir, bueno, esta alma está acá, ¿qué le dirías? Ponle un nombre, háblale, explícale lo que pasó, todo mentalmente, ¿no? Yo lo dejo, me voy, vengo, a veces encontrás a la paciente llorando, bueno, que vamos a elevarla esa alma y es fabuloso, se eleva y es una sanación multidimensional, ¿no? Tanto para esa alma que estaba ahí como para la mamá. Ujú. Inclusive yo a veces les digo cuando hay familiares que quieren hacerse presentes, porque nos olvidamos que están en el árbol y no los hacemos presentes ni en las reuniones familiares, ni en la vida cotidiana, como ser abuelos,
bisabuelos, y quieren hacerse presentes, esas entidades a veces, bueno, llegan o al nieto o a la persona, y bueno, Sí. y a veces simplemente con eso, con traerlo, A veces, mira, a veces son memorias de los ancestros, ¿tá? Es que en esto de la también. bioenergética es increíble, puede ser la misma entidad o alma, vamos a hablar de alma o espíritu en vez de entidad, porque entidad suena como feo, ¿no? Pero sí, cuando por ejemplo busco las emociones y me da que es una emoción transgeneracional, yo induzco al paciente en una meditación y lo que digo, bueno, vamos a pedirle a Dios, creador, como le llame, usualmente le pregunto al paciente cómo se refiere a la divinidad, si le dice Dios, Jehová, utilizo la palabra que el paciente se sienta mejor, vamos a pedirle al creador, en este momento, que en ley y gracia divina se manifiesten las conciencias de tus ancestros. Entonces el paciente está en un estado de meditación y le digo, ok, ¿lo sientes? ¿Ves formas? ¿Ves? Sí, lo siento. Entonces a veces visualizan a todo ese árbol de ancestros. Entonces le digo, ok, a partir de este momento y hago o un oponopono o le digo que le hable a los ancestros y le diga, bueno, yo los reconozco, los honro, ¿ya? A partir de este momento les pido perdón por cualquier daño que se hubiera ocasionado en otros tiempos, y asimismo perdono cualquier daño que se me hubiera ocasionado en este y en otros tiempos, pero en este momento yo los libero y me libero. Los libero y me libero. Entonces ahí lo dejo respirando, pido al creador que eso se disuelva, que se proyecte amor incondicional a todas esas ramas del árbol que están disfuncionales, y ahí cerramos un trabajo. Y bueno, esto es una limpieza o una sanación a nivel de nuestro ADN, porque mucha de esta información viene en el campo morfogénico del ADN, ¿no? Ujú. ¿Quieren preguntar Tal algo cual. más? ¿Alguna otra pregunta? Hola Mariana, Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿escuchas? Sí, te escucho, te Hola. escucho. Con respecto, yo en algunas terapias que he dado, a mí me cuesta un poco, cierro la terapia, con toda la intención, tú te quedas con lo tuyo, yo con lo mío, sin embargo, no sé qué es lo que pasa, probablemente no cierro bien, Ujú. pero continúa llegándome más información y más información del paciente. En unas ocasiones cuando ha sido presencial, de repente estoy haciendo todo el rastreo y, por ejemplo, me viene a la memoria un caso en el que yo venía haciendo el rastreo y empecé a sentir un dolor en la cintura. Y le digo, ¿tienes dolor en la cintura? Y ella no me lo había referenciado. Y me dice, sí. Entonces empiezo a hacer, impactar, hago todo, toda la sesión y bueno, se me quita, ¿no? Pero yo voy sintiendo como que los síntomas del paciente. En una sesión a distancia, empiezo a tener toda como que la información me llega así tal cual, cierro con el paciente, pero a lo mejor lo que no sé hacer es terminar, o no sé qué es lo que pasa, pero sigue llegando información, 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 y obviamente para ellos pues es benéfico, ¿no? Y trato de darles la mejor terapia posible, pero siguen todavía muchos minutos después de terminar la sesión llegándome información. Entonces no sé Sí. cómo cerrarlo o si yo inconscientemente digo, bueno, hasta aquí para, porque Tienes que puedo decir seguir. hasta acá basta, o sea, basta. Yo me acuerdo cuando yo empecé también, yo tenía eso. Yo a veces en la noche, esas noches, conectaba con el paciente, porque también hay veces que hay cosas que te cuentan que se impresionan, porque uno es sensible, ¿no? Entonces te queda, te queda, te queda, te queda. Tienes que decir basta, porque ese don que tú tienes es muy bueno, pero tienes que controlarlo, no puedes dejarlo que eso actúe sobre ti, tú actuar sobre eso. Es una herramienta que tienes, ¿no? Y tienes que Claro, aprender a escucharlo. Yo me acuerdo que yo atendí, una de mis primeras pacientes era una chica que no podía quedar embarazada por nada, ¿ya? Y tenía un problema hormonal, ¿ya? Y entonces sus pechos siempre estaban secretando leche, 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 ¿no? Entonces la chica vino, no me contó toda su historia. O sea, me dijo que tenía ese problema y que tenía un problema hormonal. ¿Está?
Y yo la rastreaba y la mente me venía una idea, pregúntale por el hijo, pregúntale por el hijo. Pero la chica me había dicho que no tenía hijos, ¿no? Y bueno, ya a la segunda o tercera sesión le digo, mira, yo te tengo que preguntar algo, le digo que se me viene, ¿tú has tenido un hijo? ¿Tú tienes un hijo? Y ahí se puso a llorar. Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo tuve un bebé y ella se durmió y el bebé lo aplastó, o sea, se asfixió, se murió. Entonces, claro, se murió, ella lactaba y seguía, o sea, a nivel inconsciente seguía con ese proceso, ¿no? Pero a lo que voy es que la herramienta esta de la intuición es muy poderosa. ¿Ya? Entonces, es como que yo no aguantaba de preguntarle, o sea, tuve que preguntarle. Y está bueno que te venga esa información, pero también tienes que decir, ok, hasta acá nomás. Y si te está viniendo, ok, cierro, de repente tu chakra 7 está trabajando demasiado abierto, armonízalo. Armonízalo. Ok. Y a veces está demasiado abierto y está llegando. Hay que ver, ¿tú has hecho algún tipo de iniciación o algo que tenga que ver con la apertura de la glándula pineal? No, no. En alguna ocasión, dos sanadores me habían comentado que hiciera cómo acercarme a sus templos. Yo creo que esto ya lo traía de antes, pero no acepté. Yo creo que el biomagnetismo fue como que esto es lo que me gusta y esto Claro. quiero hacer. Yo lo que te preguntaba porque está muy de moda que se active la pineal, ¿no? Vamos a activar la pineal y bueno, todos queremos ser superpoderosos y en realidad hay una armonía en el universo, ¿ya? Y la pineal se activa como producto de tu propio amor y evolución, ¿ya? Entonces, si tú estás alineado, o sea, los chakras es como afinar un instrumento, tienen que tener una relación y una armonía cada uno, ¿tá? Entonces, a veces me ha tocado trabajar con gente que ha activado la pineal de una manera forzada y empiezan a tener ese tipo de cuestiones. O sea, que están así, recibiendo información y al final los vuelve locos, ¿no? Entonces, todo tiene una armonía. Algunas personas tienen, sí, una sobreactividad a nivel, el chakra está demasiado abierto, entonces tú tienes que, céntrate y armonízate, ¿ya? Siente tu chakra y armonízate y ok, vamos a trabajar. Y cuando cerrás la conexión con el paciente, cortar y desconectar. A partir de este momento me desconecto de todos los remanentes energéticos de este paciente. Haz el corte y chao. ¿Ya? Okay. Y tienes que educarte a ti misma también, que si te empieza a venir la información, tú puedas parar. Tú no puedes dejar que todo eso te domine. ¿Viste? Cuando me hablaban, por ejemplo, de la gente que es portal, sí me ha tocado, me acuerdo hace un tiempo di un curso, que el chico era un muchacho con unos dones increíbles, pero él veía portales y ahí en un momento uno tiene que decir, ok, esto se termina, se cierra el portal este, ¿ya? Entonces yo ese día me acuerdo que fui un poco dura con él, porque él veía, yo lo estaba atendiendo, y claro, cuando uno atiende se manifiesta una energía, pero él ya se me estaba yendo al otro lado, entonces yo le dije, mira, acá la que manda soy yo, y este portal se cierra ahora, ¿ya? Bueno, cuando terminamos el curso, a los 3, 4 días me escribió y me dijo, te agradezco que me hayas hecho poner los pies en la tierra, porque yo ya me estaba pasando. Entonces, el tema es que hay personas que tienen ese don, pero tienen que enfocarlo en algo útil. No es que estoy abierto a todo, ¿no? Y el tema de la gente que es portal en el campo negativo por la baja frecuencia se da mucho. Se da mucho, sí, sí. Pero no es tu caso, ¿no? Tu caso... Claro. Sí, no, o sea, de pares de las dolencias, todo esto, pero sí llega un momento en que digo, stop. Sí, sí. Ya. Está bien, hasta ahí nomás. Pero pasan muchos minutos, o sea, como que sigue mi cabeza, o a lo mejor me conecto tanto que no es suficiente el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí tienes hay que aprender momentos. a desconectarte. Hay una cosa que no comenté en esta charla, y que es una experiencia que pasa a menudo. Cuando nosotros abrimos el espacio para la terapia, a mí me han pasado cosas increíbles que yo no las domino, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hago? Yo anclo una energía de luz, le pido al creador ser un buen instrumento de sanación
para esa persona. Me conecto con el amor, elevo la frecuencia, yo le pongo los imanes y yo salgo del consultorio. Siempre lo dejo solo un rato. ¿Ya? A veces le pongo una música o le hago hacer algún tipo de ejercicio de autosanación. ¿Ya? Le hago visualizar a la persona. Y a veces cuando vuelvo, ya para sacarle los imanes, me dice, wow, me dice, me pasó algo increíble, sentí que había un ser de blanco que me tocaba, otra me dijo que había visto angelitos que la agarraban. Cuando uno abre esos espacios y el paciente tiene un merecimiento, pasan unas experiencias muy lindas, místicas, que son propias del paciente. Yo no lo invoco, simplemente yo anclo la energía de luz, de amor y que eso se procese. ¿Ya? Y me ha tocado casos de gente que ha venido con tumores ya diagnosticados, listos para que los operen, con todo, y que a ella la experiencia mística en una sesión y desaparezca todo eso. No soy yo simplemente abro el espacio y anclo la energía. Sí, eso pasa. Uh-huh. ¿Alguna otra Hola, pregunta? Mariana. ¿Qué tal? Yo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí ¿Qué tal? Fashosa, pero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? saludos a todos. Soy Madeleine. ¿Qué tal, Madeleine? Todo lo de la terapia y el sentir lo que el paciente está sintiendo. Yo di muchas terapias anteriormente presenciales y después empecé a hacer trabajo a distancia, con metodología mixta, ¿no? Porque pues vas aplicando lo que vas aprendiendo, ¿verdad? Trabajé mucho Reiki, etcétera. Y últimamente, hace como 2 meses, de 2 meses para acá, me tocó dar terapia presencial otra vez. Y teniendo al paciente acostado, empecé a tener los síntomas del paciente. Lo mismo, ¿no? La persona, de repente empecé a sentir dolor en el riñón izquierdo y empecé a sentir después con otro paciente y así. Yo creo que ese es un trabajo personal por la sensibilidad que tienes y todo, porque al principio yo me asusté, no me había pasado en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, no me había pasado nunca el hecho de sentir por el paciente. Lo que me había pasado a mí era reconocer los síntomas y visualizar también y pues al momento de ver el aura y todo eso también cerrar fracturas, lo que sea en ese tiempo, ¿no? Pero yo me sorprendí, fue más estar sorprendida que tener miedo. No me dio miedo, lo único que a mí me llegó mi revelación personal, y te digo que es personal de cada quien, de que era parte del proceso de estar en conexión con el paciente. Inmediatamente después de que cerré la sesión y que cerré el campo áurico y que cerré lo que tenía que hacer con esta persona y hice el cierre del campo mórfico y desprenderme de la persona, se me quitó. Pero me ha vuelto a pasar. Lo curioso es que me ha vuelto a pasar y antes yo no sentía eso. No debe pasar eso. Mira, la que tiene la batuta de la terapia sos tú, ¿está? Entonces, tú como terapeuta no puedes o no te puedes permitir manifestar en ti los síntomas del paciente. Eso pasa. Por ejemplo, en el chamanismo, hoy hablamos de que yo he investigado mucho todo esto, porque esto es lo que hay aquí donde yo estoy, es un lugar donde la gente viene a hacer cuestiones chamánicas. En el chamanismo, muchas veces el chamán vomita, hace una sanación y vomita, es el filtro, ¿ya? Hay veces hay una creencia del inconsciente que el sanador tiene que procesar la enfermedad del paciente y sacarla. Eso tiene que ver con cuestiones del inconsciente, hasta de que si tú en otra vida has sido chamán, ¿ya? Pero estamos en un momento que tú no puedes hacer eso, ¿ya? Okay. ¿A qué me refiero con que tienes la batuta? Mira, hoy mencioné al maestro tibetano, ¿ya? Dwar Kul, ¿ya? Van a ver los libros, hay montones de libros de él, los libros azules, bueno, específicamente hay uno que se llama Tratado de Curación Esotérica. Hay un momento que en una parte del libro que él habla de que la propia energía del terapeuta impacta todo lo que es el paciente, ¿ya? Sí. Entonces, yo cuando hablaba de la experiencia que tuve en Rumania con los monitores, en el momento que yo entraba en frecuencia cardíaca,
¿Ya? En los gráficos yo estaba haciendo picos de frecuencia, yo estaba en un estado alfa, conectada con el creador, y en el momento que yo ponía mis manos y empezaba a trabajar con la paciente subía y se alineaba conmigo. El corazón y todo lo que la paciente es, se alinea Sí. conmigo. Entonces tú no puedes permitir que eso sea al revés, que tú te alinees con el paciente. ¿Entendés? Ok, ¿Ya? sí. Entonces, es trabajo para ti. Entonces, si vos empezás a Sí. sentir que, De ok, yo que- soy la que comanda esta, tengo que estar bien, y te conectás con el creador, con el amor. A ver, una técnica muy buena antes de arribar a una terapia es que tú te centres, ancles a la tierra, te alinees, expandas el amor en el pecho, como yo les decía, desde el átomo singular, ¿ya? Y le pidas al creador o proyectes energía de amor incondicional a todas y cada una de las partes de ese ser. Porque en realidad la sanación parte de la energía del amor, ¿ya? Entonces, eso está muy interesante hacerlo también, ¿ya? Una Ok. forma de bendecir, por ejemplo, para los que conocen un poquito el trabajo de Hermes, de Kybalión, hay uno de los principios de Kybalión que dice, así como es arriba, es abajo, ¿ya? Así como es arriba, es abajo. Entonces, yo muchas veces, después que tengo al paciente ahí, digo, ok, así como es arriba, es abajo. O sea, es perfecto, ¿no? Está bien. Es una forma de bendecirlo también. Pero tú no puedes permitir que la energía del paciente te impacte a ti. Tú tienes que ser la sanadora ahí. Entonces, tú tienes que estar bien. Y qué bueno que me lo especificas porque yo dejé de asustarme porque en cuanto me desconectaba el paciente dejaba de tener los síntomas, obvio, ¿no? O en cuanto impactaba los imanes dejaba de tener los síntomas del paciente. Entonces, no es algo que no me puedo llevar, pues, que no puedo permitir que esté pero pasando. lo que está pasando en ese caso es que es el paciente que te está llevando a ti y no tú al paciente. ¿Está? Ok. Entonces tu coherencia cardíaca, tu nivel de paz, tu nivel de conexión, tu nivel de amor, tiene que estar proyectando en el paciente, no al revés. Y no está somatizando lo que tiene el paciente. Ajá. Sí, sí. Gracias. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Ya. Mariana, hola. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Oye, una consulta. Cuando la paciente eres tú misma, ¿qué técnica te funciona mejor? ¿La de conectarte con tu supraconsciente, utilizar una antena, o le pides a otra terapeuta para que te haga un rastreo? Me gustaría que me comentara un poco eso. Te voy a ser sincera, depende del caso. Depende del caso. Muchas veces yo pido ayuda. A veces cuando hay cuestiones fuertes, por ejemplo, cuando me pasó lo de la posesión que conté hoy, ¿ya? La muchacha cuando incorpora la entidad me agarra de acá, me clava las uñas y me decía, te odio, te odio. Entonces decía, te odio, así con una voz horrible, y me clavaba las uñas, ¿no? Entonces pasó la situación, yo, bueno, trabajé con la muchacha, se quedó tranquila, saqué el espíritu y lo mandé a la luz, no sé qué, pero la marca que me dejó la cicatriz no cicatrizaba y me dejó todos unos puntos. Tú mirabas y era como si me hubiera quemado, eran como quemaduritas, ¿ya? Fue una intención, una cuestión psíquica tan fuerte, ¿ya? Porque aparte, obviamente, en el momento que me hizo eso, yo no estaba en armonía y en paz. A mí me dio miedo, ¿no? Porque es natural. Entonces yo recuerdo que yo me ponía los imanes, yo elevaba el pensamiento, le pedía al creador, todo, y me costó sacarme eso hasta que le pedí a una amiga que es terapeuta. Ella, me acuerdo que utilizó un diapasón y intención y salió humo. Cuando hizo eso salió humo de acá. Salió como un humito. Necesitábamos a veces una mente externa que dé la orden. Una mente externa que dé la orden. Porque hay energías que son muy densas. Y hay cosas que a veces... El problema es que cuando uno está... mira, cuando se presenta una energía densa, como hablábamos hoy, un espíritu, un alma, una posesión, como comentaban recién, ¿no? Que el paciente empieza. De repente tú en ese momento, si no estás bien centrado, ponele que tu forma de anclar la energía es decir un Padre Nuestro, o la gran invocación, u otra oración. A veces pasa que no la puedes conectar, o sea, es como que
la interferencia negativa es tan fuerte que tú de repente el Padre Nuestro te lo conoces desde niño y lo sabes de memoria y en ese momento no te sale. Entonces tienes que tener tus recursos. Yo tengo mi grabación con mi mantra ahí, lo pongo y me ayuda a conectar y elevar la frecuencia. Entonces, a veces, cuando ha sido muy denso el día, yo pongo mi mantra o me doy una ducha todas las noches y con agua con sal y visualizo que me voy limpiando y eso. Pero cuando hay cosas muy, muy fuertes, sí, a veces se necesita que haya una mente externa que actúe sobre ti. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Mariana, una preguntita. Con respecto a cuando tú rastreas a los pies o a través de las manos invocas el campo áurico de la persona, ¿puedes averiguar en qué lugar te encuentras en este momento y en cuántos minutos puede llegar a tu lugar, digamos, si te propones? No entiendo la pregunta. Si yo rastreo... Bueno, te lo comento entonces en la forma que la vez pasada hice yo. Ya. Yo me conecté con una persona, Ujú. quería saber si iba a venir o no iba a venir, y pregunté en cuántos minutos, y me dijo que en 10 minutos llegaba, y llegó en 10 minutos. Ya. La pregunta ¿es válido eso? ¿Y para ti fue válido? Claro, pero es lícito hacer eso. Estoy averiguando el futuro, ¿no? Estoy preguntando por el futuro. Sí, No yo nunca pregunto cosas por el futuro. El futuro tiene muchas posibilidades. Mirá, cuando yo aprendí a hacer lo de los dedos, me acuerdo, arrastrar con los dedos, yo abusé de esto. Todo preguntaba, todo, 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 todo. Y después así estoy yo. me di cuenta de que la más mínima intención que tú tengas que un suceso sea de una manera, fragua o sea, no te da. Entonces yo ya casi no lo uso lo de los dedos. Y cuando rastreo, por ejemplo, con los dedos, yo tengo todo mi protocolo numerado. Porque como yo conozco los pares, yo trato de no poner nada de preconcepción. ¿Ya? Yo lo que sí hago, por ejemplo, lo hago muy pocas veces porque es una forma de hacer oráculo. A veces el paciente te dice, ay, por ejemplo, si sale brujería. Yo no voy y le digo, te hicieron una brujería. Pero a veces sutilmente le preguntan, ¿tú sospechas de que alguien te pudo haber hecho algún daño? Ah, sí, dice, me hicieron, no sé, me mataron una gallina en la puerta de la casa. Ok, ya está confirmado que lo hicieron. Y a veces, ¿y quién habrá sido? ¿Quién no habrá sido? Yo no entro en ese juego del oráculo con el paciente, pero sí alguna vez con alguna amiga que quiere saber algo del presente, le digo, ok, ¿quieres saber? Acuéstate en la camilla, visualiza que estás preguntando como si lo escribieras en un pizarrón. Da la pregunta, yo qué sé. Fulanito me está traicionando, pero a mí no me digas nada, yo no quiero saber lo que estás preguntando. Entonces, me vas a decir listo cuando hagas la pregunta. Entonces, a la camilla me digo, conecta con la pregunta, la visualiza escrita y me dice listo. Yo lo único que le digo es, dame tu respuesta clara. Y miro los pies, si hay acortamiento o emparejamiento. Y eso, sobre cosas del presente, funciona muy bien. Sobre cosas del futuro, funciona, en la mayoría de los casos ha funcionado, pero recuerden que siempre uno puede tomar una decisión para un lado y todo se cambia. Son infinitas posibilidades. Así que puede que sí, puede que no. No me gusta mucho hacer oráculo cuando uno empieza a hacer oráculos también a veces da campo a que haya energías que interfieran y que mi abuelo siempre me decía, Mariana, hay mucho espíritu mistificador, me decía, que a veces se hacen pasar hasta por los familiares de una persona muerta. Él siempre estaba en contra de la gente que iba a los medios a conectar a los familiares fallecidos, porque él me decía, muchas veces no es el verdadero familiar, simplemente es como un espíritu embustero. Entonces, entrar en el oráculo, en todo eso, si uno no lo hace con una altura, en amor, lo que sea, abre puertas a que se bajen las frecuencias y pasen esas cosas. Y con respecto a tu abuelito que dijo que estos espíritus pueden ser falsos, no puede suceder en la misma persona, digamos, una persona que tenga un fallecimiento de una mamá o un papá, sea un espíritu de esos engañosos, no verdaderamente el espíritu del papá y mamá. Sí, sí, sí. ¿Y Claro. eso le preguntas? No, en ese caso yo pregunto, la mente supraconsciente del paciente te va a decir si es un familiar fallecido o un alma errante. Esas son dos opciones. Entonces, si me dice que es un familiar fallecido es porque realmente es el familiar fallecido. Si me dice que es un alma errante,
es un alma errante. Yo no hago, miren, yo recuerdo hace mucho tiempo, me hicieron una sesión de biomagnetismo y había el espíritu de un niño o algo así, y el terapeuta me decía que yo le diera mi voz al niño para expresar lo que quería. Entonces, yo en ese momento estuve en desacuerdo, le digo, mira, yo no voy a ser de medium para que esta alma, si está acá, la mandamos a la luz, la asistimos, pero yo no voy a abrir mi canal para que un espíritu se manifieste a través de mí, eso yo no lo consigo, no lo acepto. Si uno va a desarrollar una mediunidad, una don de canalización, tiene que tener mucha disciplina. Disciplina en pensamiento, en limpieza espiritual, en cómo está conectado, no es así nomás. No es así nomás. Perfecto, muchas gracias. De nada. Anita, la última. Cuando tú pones los imanes y sales de tu espacio para que te quede solo la persona, sí. ¿No puedes tú automáticamente despolarizar haciendo un decreto bioenergético y listo, se sanó y ahorras el tiempo de 10, 15, 20 minutos que le das al paciente para que se despolarice con los imanes? Bien. El imán tiene un tiempo de acción. Si bien yo cuando termino de poner los imanes, doy un decreto que dice, de mi yo superior a tu yo superior, en ley y gracia divina y en armonía con el universo, que se despolaricen todos los pares biomagnéticos encontrados ahora y se restablezca tu salud biodinámica en este momento. Eso es como que el broche de oro a la terapia, porque en realidad cuando yo voy poniendo los pares, yo le digo, despolarizo el par TAR ahora, y si ya sé que es el patógeno X, supongamos que a mí me sale el par escápula-escápula, le pregunto, ¿estás patogénicamente infectado de Microbacterium leprae? Sí. Ok, ¿puedo encontrar esta bacteria en otro punto de resonancia? Sí. Busco el otro par, y cuando lo pongo, ya digo, ok, despolarizo el par tal, pero cancelo el conflicto patógeno, programa de infección de Microbacterium leprae en todos los niveles de tu ser, estructura física, estructura etérica. Cancelado. Y al final, después de haber hecho todo eso en cada par que voy encontrando, le doy ese último decreto y yo me salgo. Porque en realidad, mira, yo te digo, yo cuando empecé a trabajar hace mucho tiempo, hubo una época que no prestaba tanta atención a la cuestión espiritual, era simplemente una buscadora de pares, como somos muchos biomagnetistas. Pero después me di cuenta de que yo tenía que abordar la parte espiritual, la parte emocional, la parte física. Entonces yo pasé de atender 15 pacientes en una mañana, porque tenía en el consultorio 3 consultorios y en cada uno tenía una camilla, bueno, le ponía uno, rastreaba al otro, rastreaba pares rastreaba. Me di cuenta que no, yo ahora atiendo 5 en una mañana, yo le doy 1 hora a cada paciente, así sean 15 minutos, tiene que estar en la camilla, tiene que hacer su trabajo, porque es un todo, ¿no? Entonces yo a veces lo dejo y da la experiencia mística. Doy el espacio, por ejemplo, que un ser de luz venga y le haga una sanación. Pasan cosas como, mira, así como me dicen que ven ángeles, a veces los pacientes me ven a mí trabajando sobre ellos. Me dicen, Mariana, ¿qué pasa? Bueno, la verdad, yo no sé lo que pasa, no lo puedo explicar, pero es como si una parte de mí se desdoblara y siguiera trabajando a nivel astral o espiritual con la persona. Es como si yo estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Eso me lo han dicho muchos pacientes, que sienten que yo estoy con ellos trabajando. Yo de repente, no sé, ese rato que está con los imanes, salgo, me hago un té, me limpio, medito, a veces me voy al otro consultorio y me pongo a meditar y busco, y me lo tomo con calma porque en realidad cuando nosotros abordamos a un paciente estamos abordando no a un cuerpo físico, estamos abordando a un alma que tiene toda una experiencia, que tiene toda una programación. Entonces, si queremos realmente ser más eficientes e integrales, no podemos dejar cosas tan importantes como las emociones o como la parte espiritual. Entonces, le doy a cada uno el tiempo que merece. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, muchas gracias. Sí, Mariana, ¿podrías repetir el decreto que das como de broche de oro para terminar tu terapia? Sí, le digo, de mi yo superior a tu yo superior, en ley y gracia divina y en armonía con el universo, que se despolaricen todos los pares biomagnéticos ahora y se restablezca tu salud biodinámica en este momento presente.
y le muevo los pies. Le doy vibración. Ok. Mariana, Ujú. ¿Sí? el corte con el paciente, ¿lo haces ni bien terminás el rastreo y que después te vas y los dejas esos 20 minutos o lo que tenga que ser? ¿Lo haces ahí al corte o cuando terminás? 2 veces lo hago. Yo Ajá, lo dejo con los imanes, salgo, lo primero que hago es me voy al baño y me lavo las manos hasta los codos, ¿ya? Me bien. lavo, me limpio, después que me limpio, o antes de limpiarme, hago mi corte, me separo, me lavo y bueno, a veces me acuesto en la camilla, a veces me pongo algún imán para relajarme, y me pongo una música, medito 10, 15 minutos y después lo voy a ver al paciente. A veces cuando el paciente está complicado y eso yo lo guío en una meditación, que esta meditación me la enseñó un místico que conocí hace un tiempo aquí en el Cusco, una persona que me dio mucha información de sanación. La meditación es la siguiente: yo lo acuesto al paciente y ya está con los imanes puestos, entonces lo voy guiando, le voy hablando y le voy diciendo que visualice que su pie izquierdo, le digo, mira, imagínate que a los pies de la camilla del lado izquierdo está el sol. Imagina, está el sol, sientes el sol y pon tu pie en el sol, siente el sol. Entonces le voy diciendo que vaya visualizando que por el lado izquierdo va subiendo la energía solar. Yo le digo, bueno, ahí le voy diciendo, vas visualizando tus músculos, tus piernas, las venas. Bueno, si la persona tiene, póngale varices, bueno, vas visualizando que la luz va fluyendo, que todo se va restableciendo, va subiendo, céntrate en el corazón. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué energía sientes? Lo vas limpiando con la energía solar, subes, vas armonizando tus glándulas, el cerebro lo iluminas, y del lado derecho tu pie está la tierra, está la Pachamama, la madre tierra. Entonces estás haciendo un circuito entre el sol y la tierra, estás limpiando, ¿ya? Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene una patología hepática, digo, ok, vas bajando con la energía solar, te centras en el hígado, visualízalo como si estuvieras adentro de tu cuerpo y vas sintiendo que todas las células se van armonizando, se van limpiando, y toda esa energía remanente se la vas dando a la madre tierra para que la transmute. Entonces también, si la persona me ha manifestado que viene de abusos o lo que sea, le digo, bueno, le vas a entregar a la madre tierra todos los abusos, los malos tratos, las injusticias, el resentimiento, todo lo que ya no quieres cargar, lo vas entregando a la tierra. Entonces yo me voy, le digo, antes de irme, digo, quédate haciendo este ejercicio y en el momento que sientas que ya entregaste todo lo que tenías que entregar, sacas los pies del sol, sacas los pies de la tierra, plantas una flor en la tierra, lo tapas y te despides de todo aquello que ya no necesitas cargar más. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es que el paciente se involucre en su propia sanación, ¿ya? Nosotros le abrimos el espacio para que esa persona también vaya hacia adentro y vea qué es lo que está cargando y lo que no necesita cargar más. Y ese ejercicio se los doy para que lo hagan en su casa también, ¿no? Como una tarea. Esto lo voy a hacer dentro de poco, lo voy a grabar para que ustedes se lo den a sus pacientes si quieren compartirlo, y le digan, te vas a tu casa, pero tienes tarea. Y la tarea es que tiene que elevar la frecuencia vibratoria para sanarse, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Yo pregunto algo. Mi nombre es Elvia Lucía. Yo estoy con pares biomagnéticos realmente hace muy poco tiempo. ¿Ya? Soy terapeuta de muchas otras cosas. ¿Ya? Reiki, Tameana, sanación cuántica, bueno, muchas cosas. ¿Ya? Resulta que tengo algo que no me queda claro. Cuando tú te vas y dejas al paciente que haga lo que tiene que hacer en esos minutos, ya le has hecho todos los rastreos, desde el despeje de interferencia, los reservorios, el rastreo de columna, le haces todo y le pones todos los imanes y ahí es cuando te vas. Sí, a medida que voy rastreando voy impactando. Entonces el orden que yo utilizo es primero la parte espiritual, después los pares biomagnéticos emocionales, que hay una diferencia con el código de la emoción. Los pares biomagnéticos son las emociones del momento que la persona está atravesando en ese periodo de vida. Después de esos pares emocionales voy al abordaje del hígado, cómo está el hígado.
Después hago un rastreo completo de los 1000 y pico pares, busco nuevos pares, rastreo columna vertebral, y por último, ya después que ya está con todos los imanes, le hago el código de la emoción. Le pregunto qué emoción ancestral, muro en el corazón, es la que está soportando, sustentando el problema que tiene ahora. Por lo general me desborda 2 o 3 emociones, no más, para una sesión. Encuentro esa emoción, bueno, me voy, ¿no? Cuando vuelvo, le saco los imanes y ahí le hago la liberación del código de la emoción, de paso. A todos los pacientes le hago eso. Y eso, Perfecto. así es como lo Y en, enseño yo siempre en los cursos, que hagan todo ese proceso. y en todo este rastreo, ¿cuántos pares puede llegar a tener un paciente? Mira, Puestos. depende del paciente, ¿no? Depende Sí, de la no, patología. yo sé, pero digamos, Pero, exagerando, un mira, paciente puede llegar a tener 10, 12, 15 pares te puestos. pongo como experiencia. En la escuela goiciana dicen que el paciente tiene 4, 5, 6, y si tiene 8 pares ya es poco, 9 porque está re complicado, ¿no? Yo cuando empecé a utilizar los decretos de rastrear emociones, solicito permiso para rastrear tu sistema físico, mental, emocional, espiritual, yo voy intencionando las diferentes capas del ser. Entonces, de repente, en un caso de una persona muy comprometida con mucha cosa, puede llegar a tener 15, 18 pares. Sí. Y después, bueno, ya en la segunda sesión tiene la mitad, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que está comprometido, que está complicado. Y si vamos a utilizar el sistema PUMS, es más, ¿tá? Porque, mira, me ha pasado, ¿por qué yo estoy ahora haciendo esta fusión de lo que es par biomagnético y PUMS? Mira, con todos los elementos de rastreo avanzado, de buscar, indagar pares, 1000 protocolos, como tengo y todo, llegaba a un punto que ya el paciente no me desbordaba más pares y de repente el síntoma persistía, ¿no? Entonces, cuando abordo el tema, ahí cuál es el fenómeno de alteración, cómo surge, ahí se te abre toda una caja de Pandora, o sea, ahí puedes llegar mucho más profundo. Entonces, sí, hago todo mi rastreo de par biomagnético y ya para la segunda sesión voy abordando con el método PUMS, sí, las cosas más específicas. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, en realidad tengo 2 preguntas para hacer, así bien claras. Primeramente, quisiera una breve explicación de cómo alinear los chakras, porque he encontrado pacientes que tienen 2 chakras. Entonces he seguido el método PUMS, ¿ya? Pero cuando he vuelto a hacer al mismo paciente, la misma terapia, me sale el mismo problema con el mismo chakra. Bueno, porque la persona no está solucionando su problema emocional. Los chakras se pueden desalinear fácilmente, ¿eh? O sea, no es que tú lo alineas una vez y le queda por vida. No. Si la persona tiene un bloqueo sexual, por ejemplo, a ver, tú le alineas, le abres, le armonizas el chakra 2, chakra 1, 2, de repente pasa una semana y en esa semana tuvo una mala experiencia sexual, se bloqueó X cosa que haya pasado, se vuelve a desalinear. Tiene que trabajar la persona en eso. Ujú. Ya. Y la otra pregunta es, ¿cómo sellar el campo áurico? No sé, lo explicaste, pero no puedo entenderlo. ¿Lo podrías volver a decir, por favor? Sí, tenés que sacar las... No te escucho bien, pero te explico, ¿sí? Expliqué hoy que hay que sacar las energías parásitas de la fuga en el campo áurico y después a mí me gusta utilizar las manos porque recibo la información ahí. Hago el infinito en horizontal y le voy dando el decreto en ley, gracia divina, en armonía con el universo. Sellamos tu campo áurico ahora, ¿tá? Y después que lo sellé vuelvo a emparejar la rejilla electromagnética. Sí.
Puedes sellarlo también haciendo el infinito con los pies y con la vista, sellando, sellando, sellando en ley y gracia. Siempre que yo hago una acción en la parte espiritual, siempre en ley y gracia divina, todo, en realidad todo lo que hago sobre el paciente, que se procese lo que tenga que ser para esa persona. Ok, te agradezco, gracias. Bueno, ya son las 9, ya vamos terminando. ¿Hay alguna última pregunta que haya quedado para hacer? Sí, ¿por qué amo tanto a mi Mike y a mi Rocky? ¿Hola? ¿Hola? No escucho. Mariana. Hola, ¿Sí? Mariana. Ay, Dulce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, qué linda. Oye, tengo una duda. Fíjate que tengo un tío, ya es bastante mayor, él tuvo una vida muy difícil. Y mi tía, ella ya tiene 90 y tantos años, mi tía me habla para pedirme ayuda porque me dice que la agrede y que le ve otra cara y todo. En fin, le saco entidades y todo, pero a los 2, 3 días está igual. Sí. ¿Hay algún modo de cerrar un portal, digamos? No, lo que pasa es que tu tío debe tener una frecuencia muy baja. Sí. Y él ancla esas energías. Sufrió mucho toda su vida. Sí, lo que pasa es que si no cambia su patrón de pensamiento, va a seguir atrayendo. No. Tu tía tendría que ella hacer un trabajo de elevar la frecuencia vibratoria de su hogar, ella misma, para que la frecuencia de ella que está conviviendo con él lo eleve a él. El trabajo es de ella, sí, también. Es un trabajo de los dos ahí, pero ella tiene que elevar un poco la frecuencia, sí. Sí, porque ya ella le está afectando, ella es muy optimista y todo, pero últimamente ya está deprimida, está. Sí. Bueno, hay que acordarnos también que aparte del tema espiritual, también está el tema patogénico. ¿Tú le has rastreado a él cómo está en cuanto a patógenos que puedan estarle afectando la parte cerebrovascular? Porque recuerda que, por ejemplo, el virus de la rabia, mutante de la rabia, produce agresividad y eso en las personas, ¿no? Pues lo que le revisé fue el sistema musculoesquelético, porque no podía caminar y de hecho ya camina. Ya. Sí, encontré ahí cosas en con PUMS en el tendón de la rodilla. Ya. Yo lo que te recomiendo que veas en los patógenos recurrentes que están en el protocolo de bulbo raquídeo, para todos los que están acá, que no manejan PUMS, en el protocolo de bulbo raquídeo hay una lista de patógenos recurrentes, ¿ya? Y ahí Barré, meningitis de la rabia, mutante de la rabia, guanarito, Newcastle, bueno, todo eso, rastreale. De repente el señor tiene el virus de la rabia, el mutante de la rabia, esos producen desbordes de ira, así, ¿no? Bueno, pero es todo un componente complicado, ¿no? Porque ¿por dónde abordamos un caso así? Por muchos frentes hay que abordarlo, hasta por las cuestiones de los ancestros, si no viene con emociones así. Sí, muchísimas gracias, No, de Mariana. nada. ¿Ya? Bueno, chicos, ya vamos terminando. ¿Una pregunta más que alguien tenga? ¿Ya? Bueno, terminamos entonces. Espero que les haya gustado este compartir, ¿sí? Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Muchas Mariana. gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Transferencias por Zoom. Gracias, Mariana. Mari, ¿sí nos vas a compartir los secretos? Gracias, Mariana. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones ¿Sí nos vas a compartir los secretos? Esperemos puedas hacer otras conferencias Pero en les di Zoom, Mariana. los decretos, a ver. ¿Ese documento lo vas a compartir? ¿Esto? No. Sí, por acá no sé si se puede compartir. ¿Pero pueden ahí tomar una foto de la pantalla? Sí. Marianita, ¿sí van a compartir los secretos? De repente por el grupo de WhatsApp. Por el grupo del WhatsApp podrías compartir. Ya, déjenme armarlo bien porque esto lo hice ahora para esta clase, lo hice en un ratito porque se me ocurrió hoy hacer la clase y bueno, pero lo voy a compartir, ¿ya? Ay, gracias. Gracias. Ya.
Si quieren Sí, nos va- pueden tomar una foto mientras ahí hasta que yo lo tenga bien organizado. Saludos, ¿Ya? buenas noches. Ya, Marianita, ¿sí nos vas a compartir los decretos? sí, Muchas sí, voy a compartir. Gracias. Chao, Buenas gracias. noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, Mariana. Chao, chao. Bonita noche. Chao. Bonita noche. Gracias, Chao. bendiciones. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches a todos. Chao.